Cada historia que contamos aquí es completamente original, creada desde cero para traerte relatos únicos llenos de misterio, traición y secretos ocultos. Este caso te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la gente que te rodea. Porque a veces, el mal no vive en una mansión abandonada, vive justo al lado. Imagina esto, te mudas a la casa de tus sueños. Todo parece perfecto, hasta que las paredes empiezan a susurrar secretos que nadie más quiere escuchar. ¿Qué harías si cada noche escucharas algo que no debería existir? ¿Hasta qué punto ignoramos lo que nuestros propios instintos nos gritan? ¿Y si te dijera que la persona más inofensiva de tu barrio podría ser la más peligrosa? ¿Estás listo para enfrentar las preguntas que nadie quiere responder? Activa la campanita, dale like y suscríbete. Para mí, es muy importante tu apoyo. Por ahora comencemos. La familia Smith llegó a Brooklyn en un día nublado de octubre. Liam Smith, de 42 años, ejecutivo. Olivia Smith, de 40 años, su esposa, era una artista freelance. Le encantaba decorar espacios y explorar Brooklyn. Con ellos venían sus 3 hijos. El traslado laboral de Liam desde Los Ángeles había sido repentino, pero la casa, una clásica brownstone de 3 pisos, parecía perfecta. Olivia ya imaginaba decorar las paredes con sus cuadros, mientras los hijos exploraban el vecindario. Sin embargo, desde la primera noche, algo no encajaba. Ethan, el mayor, fue el primero en escucharlo. Golpes sordos que no se precisaba de dónde venían, como si alguien arrastrara algo. Noah, el hijo menor, de 16 años, incrédulo, lo atribuyó a tuberías viejas. Incluso bromeaba diciendo que una noche vio una sombra en su dormitorio, aunque sabía que eso era imposible. Sofía, la hermana del medio, de 17 años, siempre curiosa, bajó con su cámara al sótano y no encontró nada fuera de lugar. Sofía, intrigada, investigó en la biblioteca local. Descubrió que en los años 20 la cuadra había sido usada para contrabando de alcohol, con túneles ocultos que conectaban las casas. Incluso encontró un artículo sobre la desaparición de un joven en los años 80, cuyo caso nunca se resolvió. Al lado vivían Walter y Margaret Graves, una pareja mayor que llevaba 40 años en el barrio. Él era un ex abogado retirado, ella una ex maestra. Todos los vecinos los conocían, pero había rumores de que su casa guardaba secretos. Margaret Graves les llevó un pastel de manzana. Fue amable, pero sus ojos evitaban mirar de frente. Walter, su marido, solo asentía desde el porche, observando fijamente. Los Graves eran sus vecinos inmediatos y tenían una camioneta. El marido les comentó que se encargaba de repartir flores ahora que estaba jubilado. Ahora solo hago entregas esporádicas, a veces hasta Connecticut o Nueva Jersey. Las flores necesitan cuidado, por eso la camioneta está sellada, para mantener la temperatura. Los Smith lo creyeron. Margaret incluso les regalaba ramos frescos cada domingo, diciendo que eran sobrantes de los pedidos. Durante los primeros meses en la casa, los Smith intentaron acostumbrarse a los sonidos de Brooklyn, los claxones lejanos, las risas de los vecinos, el viento moviendo los árboles viejos de la acera. Pero había otro ruido, uno que no encajaba. Cada noche, Olivia despertaba con un sonido sordo y arrastrado que venía de la casa de al lado, o al menos eso creía. Las casas estaban todas juntas, y no lograba distinguir de dónde provenían los ruidos, como si alguien moviera muebles pesados. A veces, incluso creía escuchar un gemido ahogado, apenas audible entre las paredes. Liam, medio dormido, le decía que eran imaginaciones suyas, pero los chicos también lo notaban. Lo más extraño era que, al amanecer, los ruidos cesaban por completo. Una mañana, Olivia se encontró con Margaret sacando la basura. Con voz casual, mencionó los ruidos. ¿Ruidos? Oh, cielo, estas casas son viejas, rió Margaret, ajustándose el suéter como si sintiera frío. Las maderas se expanden,
las tuberías gruñen, y de día, con el bullicio de la calle, ni te das cuenta. Olivia no estaba convencida. Pero suenan como pasos o algo arrastrándose. Margaret dejó de sonreír. Walter y yo jamás escuchamos nada. Y eso que dormimos con las ventanas abiertas, su mirada se volvió fría, casi desafiante. Debe ser el viento o su imaginación. Los meses pasaron en una paz inusual para los Smith. Liam había recibido un ascenso en su trabajo, Olivia vendía más cuadros que nunca, y los chicos se habían adaptado bien a Brooklyn. Incluso su relación con los Graves se transformó, de vecinos distantes a aliados inesperados. Walter y Margaret, aunque reservados, demostraron ser amables y agradecidos. Cuando los Smith viajaban, les cuidaban las plantas y el correo. A cambio, los Smith los invitaban a cenar los domingos. Los hijos, especialmente Sofía, insistían. Son mayores, están solos, debemos ayudarlos. Margaret, con lágrimas en los ojos, decía. No saben lo que esto significa para nosotros. Todo parecía perfecto. Una mañana muy temprano, sintieron un ruido proveniente del dormitorio de Noah. Su madre pensó que saldría a correr, algunas veces lo había hecho desde que llegaron a la casa. Así que cuando escuchó cerrarse la puerta, dio por sentado que su hijo había salido. Pero al pasar las horas, no supieron más de él. Esto fue el inicio de un calvario, una angustia por encontrarlo. Nadie lo había visto, no estaba en ninguna cámara. Las búsquedas fueron exhaustivas. Incluso sus vecinos, los Graves, los apoyaron en la búsqueda y se portaron muy bien, pero desgraciadamente no hubo resultados positivos. Los meses se arrastraron como una herida que no cicatriza. Cada mañana, los Smith despertaban con la misma pregunta clavada en el pecho: ¿dónde está Noah? El único hallazgo fue el celular de Noah, encontrado en un basural cerca del puente de Brooklyn, pero sin huellas, mensajes sospechosos ni pistas útiles. Parecía haber sido limpiado con cuidado profesional. La investigación policial no arrojó resultados. No hubo cámaras que captaran a Noah después de la esquina de la avenida Bergen. Y entonces, en las noticias de la noche, el reportero mencionó otro caso. Un joven de 16 años desapareció en Crown Heights bajo circunstancias similares, salió a ejercitarse y nunca regresó. Autoridades investigan posibles conexiones. Olivia sintió que el mundo se desmoronaba. No era coincidencia. Pasaba horas mirando fotos de Noah en su teléfono, repasando cada recuerdo como si pudiera revivirlo. Liam, antes un hombre sereno, se volvió irritable y obsesivo, revisando cámaras de seguridad de negocios cercanos por su cuenta. Incluso contrataron a un detective privado, pero solo acumularon facturas y falsas esperanzas. Los Graves seguían siendo sus únicos apoyos. Margaret les llevaba comida e insistía en que Noah volverá, tienen que tener fe, pero sus palabras sonaban huecas. Walter, por su parte, evitaba el tema. Pasaron semanas desde la última vez que los Smith escucharon ruidos nocturnos. Lo que antes parecía contener sus propios suspiros entre las paredes, ahora permanecía en un silencio inquietantemente perfecto. Al principio, Olivia se sintió aliviada. Tal vez si eran solo las maderas viejas, le dijo a Liam mientras preparaba café. Incluso los chicos afirmaron que ya no había ruidos. Una tarde, Olivia bajó al sótano para buscar unas cajas de decoración. Era un lugar que prefería evitar, ya que era lúgubre y, en realidad, fuera de unas cajas de la mudanza, no tenían motivos para bajar allí. Al entrar, el ambiente le erizó la piel, el aire frío, el eco de sus pasos, la sensación de que algo respiraba detrás de los muros fue inexplicable. El silencio era espeso, como si alguien hubiera apagado el mundo tras esas paredes. Esa misma noche, Liam se encontró con Walter sacando la basura. El viejo vecino, usualmente reservado, esta vez parecía nervioso. «Ya no escuchan nada raro, ¿verdad?», preguntó Walter de pronto, sin mirarlo a los ojos. Liam se quedó helado. «No,
¿Por qué? ¿Ustedes sí? Walter apretó los dientes. A veces hay que hacer sacrificios para que las cosas se calmen. Y antes de que Liam pudiera preguntar más, el viejo se alejó. Una madrugada, Olivia se despertó sobresaltada. Golpes secos venían de la casa de los Graves, seguidos de un chirrido metálico, como si arrastraran algo pesado. Liam, alertado, se acercó a la ventana y vio luces encendidas en el sótano de los vecinos, algo raro, pues los Graves siempre dormían temprano. Al día siguiente, Margaret les explicó con voz cansada: fue una rata enorme. La encontramos en el sótano y Walter tuvo que eliminarla. Hizo un desastre. Olivia notó que Margaret tenía las manos temblorosas y una mancha oscura en el dobladillo del delantal, como si hubiera intentado lavar algo rápidamente. Sin embargo, este suceso quedó como algo sin importancia. Una tarde brumosa, Olivia estaba sola en casa. Liam había salido a una reunión de trabajo, y Tan estaba en la universidad y Sofía en la biblioteca. Mientras doblaba ropa en el cuarto de Noah, una costumbre que no podía dejar, por si acaso volvía, escuchó un ruido. Primero se acercó a la ventana, pero recapacitó: la sensación de ser observada no venía de fuera, sino del mismo dormitorio. Era como si alguien estuviera allí. Son ideas mías, se dijo, frotándose los brazos para calmar el escalofrío que la recorrió. ¿Quién me estaría mirando? Esa noche le comentó a Liam lo sucedido en la habitación de Noah. Sin embargo, él la calmó diciendo que era producto del estrés, de su esperanza y preocupación por el regreso de su hijo. Le dijo: Olivia, necesitas descansar. No hay nadie ahí. Con el tiempo, los Smith empezaron a notar algo inquietante. Objetos personales de Noah ya no estaban donde debían. Pensaron que tal vez su mente les estaba engañando, distorsionada por el dolor. Pero cuando el diario personal de Noah desapareció de su dormitorio, Olivia podía jurar que siempre permanecía encima de su escritorio. Comenzaron a inquietarse. No había rastros de que alguien hubiera entrado a la casa. Avisaron a la policía sobre estos sucesos, pero al no existir pruebas, les aconsejaron mantener la calma y aseguraron que la investigación seguía activa en ambos casos. Desesperados, los Smith contrataron a una empresa de seguridad para instalar cámaras ocultas en toda la casa, en la sala, la cocina, los pasillos, incluso en las habitaciones. El sótano fue el único lugar que dejaron sin vigilancia, pues, como explicó Liam, allí no ha pasado nada raro. Además, pocas veces bajaban, ya que ese lugar les causaba un temor inexplicable. Los Graves, al ver a los técnicos instalando el equipo, no dudaron en acercarse. Margaret frunció el ceño, pero Walter asintió con aprobación. Es lo mejor que pueden hacer. Uno nunca sabe, dijo, aunque su mirada se posó un segundo de más en la puerta del sótano. ¿Y el sótano?, preguntó Margaret, tratando de sonar casual. Ahí no pondremos nada, respondió Olivia. No hay necesidad. Los Graves asintieron demasiado rápido, como si les hubieran dado una buena noticia. Los meses pasaron sin respuestas. La policía, sin pistas sólidas, cerró oficialmente el caso de la desaparición de Noah y del otro muchacho, catalogándolos como personas desaparecidas sin resolver. Pero los Smith no podían aceptarlo. ¿Cómo alguien podía esfumarse así, en su propio vecindario, sin dejar rastro? Los Graves, sus vecinos de siempre, seguían siendo sus únicos aliados. Cada vez que Olivia mencionaba los ruidos en su casa, Walter se encogía de hombros. Y aunque las cámaras de seguridad no mostraban intrusos, los Smith sabían que algo no cuadraba. Una mañana, decidieron salir juntos a despejarse. El dolor los estaba consumiendo, y necesitaban un respiro. Mientras estaban en un café, el teléfono de Olivia sonó. «¿Hola?», contestó, sin esperar nada. Del otro lado, una voz entrecortada, débil, pero inconfundible. «Mamá, no me abandonen». Era Noah. Olivia gritó,
paralizada. La llamada venía de su propia casa ya que el identificador mostraba su número fijo. Pero, ¿cómo? Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Los Smith corrieron de vuelta, sin avisar a nadie. Al llegar, encontraron la puerta cerrada, pero a Walter Graves en su sala, con un cuchillo en la mano. ¿Qué hace aquí?, gritó Liam, lanzándose contra él. Walter, más ágil de lo que parecía, los hirió a ambos antes de escapar hacia el dormitorio de Noah y desaparecer allí. Ethan y Sofía, que se habían quedado en el auto, oyeron los gritos y entraron corriendo, desobedeciendo las órdenes de sus padres. Lo que vieron los dejó fríos. Una sección de la pared del cuarto de Noah, que estaba dentro del baño, estaba abierta, revelando un pasadizo secreto que conectaba con la casa de los Graves. La policía llegó minutos después. Al allanar la casa de los vecinos, descubrieron túneles ocultos de la época de la Prohibición en 1919, usados originalmente para contrabandear licor. Los Graves los habían aprovechado para raptar a jóvenes y someterlos a torturas. La policía encontró celdas improvisadas en el sótano, donde Walter y Margaret mantenían cautivos a los secuestrados. Desgraciadamente, encontraron el cuerpo sin vida de Noah, quien había intentado escapar pero fue apuñalado por Walter. También hallaron otros cuerpos enterrados, entre ellos el del otro muchacho desaparecido. El forense determinó que Noah había muerto el día de la llamada, cuando intentó escapar, lo que significaba que había estado cautivo todo ese tiempo, justo al lado de su familia, sin que nadie lo supiera. Bajo interrogatorio, Margaret se derrumbó: no lo planeamos. Al principio solo queríamos asustar a alguien, sentir que teníamos control, pero luego no pudimos parar. Walter, frío, admitió que secuestraban jóvenes solo por el placer de ver su sufrimiento. Usaban una camioneta blanca para moverlos y los túneles para entrar y salir sin ser vistos. Noah había descubierto el pasadizo secreto la noche que desapareció, y los Graves no pudieron dejarlo ir. Los Smith nunca superaron la culpa. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo su hijo estuvo tan cerca todo ese tiempo? Los Graves fueron condenados a cadena perpetua, pero para los Smith no hubo consuelo. La casa de Brooklyn, alguna vez un hogar lleno de sueños, se convirtió en un recordatorio de su peor pesadilla. Y aunque se mudaron lejos, jamás dejaron de preguntarse si, en algún momento, Noah les había gritado, y ellos no lo escucharon. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de suspenso y emoción. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y a activar la campanita. Lo que viene será aún más escalofriante, lleno de misterio y emociones intensas. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides compartir el canal con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.